Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de volver a encontrarme junto a ustedes, aunque esta vez en un fin de semana sin poder celebrar la misa grabada. ¿Por qué? Porque el coronavirus nos llega a todos y desgraciadamente el operador que a mí me grababa la misa dio positivo y está en estos momentos, enfermo. Esperemos que rezándole a Jesús y a la Virgen pueda superar este momento de coronavirus. Así que hasta más adelante no podré celebrar, pero por lo menos quiero dejar ante ustedes un comentario bíblico del domingo, o sea, aquello que hubiéramos compartido en la homilía. Y por eso yo voy a leerles este trozo del Evangelio que nos dice así en el Evangelio según San Marcos. Saliendo de allí se dirigió a su ciudad, acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo comentaban asombrados: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de sus grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, de Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos y hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos, quienes impuso las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Cuál es el problema central de este texto? De cuando Jesús va a Nazaret, a su pueblo. Ciertamente que me queda clarísimo que acá no hay otro problema que el prejuicio. El prejuicio que entonces desde aquí, pensando en Jesús, puede sonar a: qué tremendo, cómo nos reconocieron a Jesús. Y claro, pero ¿quién está libre de prejuicios? Y quiero contar una anécdota que yo leí, que sucedió en una parroquia de Estados Unidos, en donde, de una ciudad importante, en donde era el cambio del párroco. El párroco concretó la entrega, y entonces el día de la entrega, al párroco entrante se le ocurrió una idea para conocer a su nueva comunidad. ¿Cuál fue su idea? Se vistió de mendigo, se maquilló un poco, se puso así ropa de harapos. Y efectivamente, en la hora de la misa, la gente ya empezó a convocarse y él, así como mendigo, entró en el templo, pero al verlo se quiso acercar hacia adelante o hacia la mitad, se puso adelante, entró en uno de los asientos. Pero ante tremenda celebración vino una gente y lo vio así con harapos y lo sacó. Le dijo: por favor, es una celebración importante, póngase más atrás. El hombre, así con sus harapos y de mendigo, se fue más atrás. Finalmente, al irse más atrás, también la gente lo miraba con cierta tensión. Consecuencia, no le quedó más cosa que quedarse en el fondo,
Pero no se fue el mendigo. Sucede que cuando salió a dar misa, el párroco anterior entra y entonces dice, bueno, miren, ustedes ven que no está el otro sacerdote nuevo, el nuevo párroco. Sin embargo, yo les tengo que decir, entre ustedes está el nuevo párroco. Cuando dijo así, lo llamó y este mendigo con harapo fue caminando por el medio hasta que se paró en el medio y le dijo, yo soy el nuevo párroco. Yo vengo acá a servirlos. Sin embargo, ustedes, por mi apariencia, me pidieron que me alejara. Vamos a tener que tratar ese tema. Se quedaron todos en silencio, nadie habló, ni dijo ni mu. Por supuesto que se puso el ornamento y se puso a celebrar, pero nadie se atrevió ni a acercarse a él. ¿Por qué? Por los prejuicios. ¿Y por qué tanto prejuicio? Y solamente por la apariencia. A ver, no reconocieron en el pobre a su nuevo párroco. Pero esto que yo lo cuento como una agenda, yo en el fondo también tengo que decir una experiencia mía vivida. Y lo tengo que decir también con mucho pesar, porque a mí me pasó algo parecido, no digo, algo así me pasó. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo soy de Argentina y que, bueno, el seminario lo hice allí y conozco un poco la historia de Argentina y demás. Y sobre todo al conocer la historia y al conocer en nuestro medio, uno se llena de prejuicios. También. Y uno dice, pero los curas, sí. ¿Y de quién tuve yo grandes y graves prejuicios? De Jorge Mario Bergoglio. Miren lo que le digo. Cuando yo lo conocí, él era superior en el convento de los jesuitas y nosotros hacíamos retiros allí. Entonces él nos predicaba, venía, era bastante estricto y rígido, digamos, de cura, ¿no? Y entonces, bueno, me acuerdo porque un compañero mío dijo, viene, nos da palo, y se va, y nos deja así como en el aire. Bueno, pasó ese retiro y otro, y yo, bueno, me enteré de muchas cosas, inclusive de él, porque yo trabajé con los curas con opción por los pobres y entonces no era ajeno para nosotros la vida de los demás y menos del superior de los jesuitas, Jorge Mario Bergoglio. Indudablemente también tuve por lo mismo mis prejuicios para con él, por la historia de él y por lo que me implicaba a mí. Pero tengo que serle sincero, cuando yo comencé la peregrinación latinoamericana, por supuesto que con la Virgen de Guadalupe y Cristo de Esquipula, por supuesto que me enteré, y no todos nos enteramos de cómo fue, qué sucedió, que lo hicieron obispo auxiliar de Buenos Aires. Y después mis compañeros se asombraron porque cuando le fueron a pedir permiso para hacer la peregrinación al cardenal Guarrachino, fue por mediación de él. Nunca esperaron que el cardenal Guarrachino aceptara, los dejara ir para hacer la peregrinación, tanto que me lo comentaron. Allí empezó la presencia más directa con Jorge Mario Bergoglio, obispo auxiliar de Buenos Aires. Así fue que cuando yo pude dejar mi otra diócesis, yo no pertenecía a Buenos Aires, sino que pertenecía a San Nicolás, esa es mi diócesis, 230 kilómetros de Buenos Aires. Cuando ya me preparaba para irme a México, para ir a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe,
Un día voy a la parroquia de un cura amigo para preparar mi ida y un día toca el timbre el obispo auxiliar Jorge Mario Bergoglio y abro la puerta yo y me dice: hola Nicolás, vengo a visitarte para conocerte, porque sé que sos de San Nicolás, sé que te está por ir a la peregrinación, sé que... bueno, me empezó a hablar así, yo me quedé pasmado, porque además lo conocía y sabía quién era. No puedo negar que me causó entre cierto respeto y temor el hecho de que sepa todo de mí. Pero conocía la capacidad que tenía él. Y bueno, simplemente estuvo conmigo, charlamos. Él después dio como una charla, celebró la misa, comió y cenó con nosotros y después se tomó un bus y se fue. No puedo negar que mis prejuicios seguían con él. ¿Por qué? Y porque lo conocía, su historia, sus pormenores. Porque además todo esto de ir a visitarme, como había visitado a tantos curitas jóvenes que lo querían, algunos curas más grandes y me decían: esa es su estrategia, cuidado. Cuidado. Y yo no puedo negar que tenía cuidado. Sin embargo, así fue que nos fuimos a la peregrinación y después el que nos apoyaba en Argentina, así como de atrás, cuando necesitamos algunos curas, fue justamente Jorge Mario Bergoglio. Sin embargo, yo me mantuve a distancia, porque no era mi obispo. Y entonces, bueno, en el fondo, ¿qué es? ¿Por qué me mantenía a distancia? Por mis prejuicios. Porque el apoyo que nos había dado fue varias veces, pero como yo estaba en otra diócesis, bueno, ahí tomé distancia. Todo fue así hasta que un día, bueno, en la peregrinación nos enteramos que la hacen arzobispo de Buenos Aires. El gran asombro para nosotros fue ese. Nunca pensamos que el último de los obispos auxiliares lo iban a nombrar arzobispo de Buenos Aires. Mis compañeros de Buenos Aires quedaron conmovidos y se alegraron, y yo mantuve mi silencio. Terminó la peregrinación y bueno, yo me fui a la selva, me vine acá a Guatemala y después a la Amazonía. Pasaron los años y después resulta que cuando yo estoy en la selva, unos médicos me dicen: nosotros tenemos una televisión en medio de la selva y usted sabe, parece que nombraron a un compatriota suyo como papa. Y yo dije clarito: Jorge Mario Bergoglio. Me conmovió el verlo, porque además alguien que uno conoce. Sin embargo, les tengo que volver a decir, mantenía mi silencio. ¿Y por qué? Por esa historia que le conocía, que tenía, que... Hoy, a varios años del papado, en una pandemia mundial, con todo el tiempo que he estado como sacerdote cuando él está de papa, yo tengo que decir profundamente: me arrepiento de todo corazón de haber tenido prejuicios de un hombre como él, de no haberlo sabido apreciar cuando estaba cerca mío, cuando nos predicaba, por los prejuicios, ¿vieron? A ver. Pero hoy tengo que decir, si hay un papa que me ha tocado el corazón y que me ha estremecido con su testimonio, con su palabra, con su profundidad, es el Papa Francisco. Pero tengo que arrepentirme de mis prejuicios. ¿Ven cómo son las cosas? Este evangelio parecía fácil mirarlo a los de Nazaret. ¿Cómo? Tienen prejuicios de Jesús, ¿cómo no se da cuenta? Pero en realidad, tengo que decirle, por propia culpa, el que esté libre de prejuicios que tire la primera piedra.
Por eso yo también me arrepiento de eso. Y creo que acá Jesús nos dice un mensaje muy fuerte. A ver, sáquense los prejuicios. No seamos como los de Nazaret. Porque cuántas veces tenemos prejuicios con los otros, con los demás, porque piensan distinto, porque son socialmente diferentes. Y en este evangelio no nos ponemos del lado de Nazaret, nos ponemos del lado de los discípulos de Jesús. Uy, no pudo hacer milagro. ¿Pero por qué? Pongámonos en la piel. Y yo creo que mucho tenemos en la piel. Siempre tenemos prejuicio. ¿Ves? Siempre no. Creo que le tenemos que pedir a Jesús y la Virgen, más en un tiempo como este, donde las cosas cambian tan fuerte, que nos libere de nuestros prejuicios, que no nos atemos a los prejuicios, preconceptos de los demás, que nos arranquemos de nuestro corazón todo ese lastre, yo diría, que nos hace no valorar lo que tenemos, no ver a Jesús cerca nuestro. El Jesús de verdad, no el Jesús del show, del espectáculo, de Hollywood. No, el de verdad, el que está en mi hermano, en mi hermana, en mi prójimo, en los otros, en los demás, en el mendigo, en el hombre, en el enfermo. A ver, ¿será que esta pandemia nos ayuda a sacar prejuicios de que los poderosos no son los grandes? Grandes son los médicos, las enfermeras que hoy entregan su vida en medio de una pandemia y que tal vez no lo sabemos ni valorar. Que nos desprendamos, vamos a pedirle a la Virgen que nos arranquemos de nuestro corazón los prejuicios y sepamos reconocer a Jesús en los demás. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.